Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes. En nombre de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Cantillo, soy el coordinador de la comisión y les doy la bienvenida al Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, del cual ya llevamos varias conferencias. En el día de hoy nos acompañará la doctora Marta Calvache, y que en un momentico les voy a hacer la presentación. Aprovecho unos minuticos de su tiempo para invitarlos a los eventos que está organizando la Sociedad Colombiana de Geotecnia en la ciudad de Cartagena en noviembre del presente año. Esos eventos son el primer seminario suramericano de geotecnia, muy relacionado, que tiene un énfasis muy relacionado con el tema de hoy, que es la evaluación y gestión de riesgos geotécnicos con énfasis en los efectos del cambio climático. Y el 17º Congreso Colombiano de Geotecnia. Estos eventos se van a celebrar de manera presencial del 14 al 18 de noviembre de este año en el Hotel Las Américas en Cartagena. Además de estos eventos que tienen una serie de invitados internacionales y nacionales, también se va a llevar a cabo un par de cursos el día 14 de noviembre, que son pues, muy interesantes, se ven. Un curso es en análisis de estabilidad de taludes en 2D y 3D, que es dictado por Rob Science. Y el otro curso es cursos en muros de suelo mecánicamente estabilizados, y mirando la parte de diseño y desempeño dictado por la IGS, el tema de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Adicionalmente, el programa contempla las conferencias magistrales Juan Montero Olarte y Álvaro González García, como homenaje póstumo a estos dos profesores que lamentablemente nos abandonaron y que hacían parte tanto de la Sociedad Colombiana de Geotecnia como de nuestra comisión. También tendremos el panel Mujeres en Ingeniería Geotécnica y también habrá una exhibición permanente en stands y pendones. Hay unas fechas límite para entregar los resúmenes para quienes quieren participar en el Congreso de Geotecnia. El 15 de agosto es la próxima fecha para el envío de esos resúmenes. En la página web que ahora les menciono está pues toda la información. El 5 de septiembre se emite la aceptación preliminar de resúmenes y el 19 de septiembre es la fecha límite para el registro con descuentos y la entrega final de resúmenes del Congreso. Hay unos costos que aquí los pueden ver, que son diferenciales para profesionales, para miembros de las asociaciones adscritas o con las que hay convenio con la Sociedad Colombiana de Geotecnia, para los profesores universitarios, para los estudiantes. Lo mismo para los cursos. Entonces, si hay inscripción temprana, hay un descuento aproximadamente del 20%. Finalmente, pues si ustedes desean tener más información, aquí está la página. O también pueden ingresar a la página de la Sociedad Colombiana de Geotecnia o escribir al correo que aparece aquí en la pantalla, scgeotecnia1@gmail.com, o dirigirse físicamente a la transversal 28B 3747, que es la sede de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Bueno, para no quitarles más tiempo, entonces damos inicio a nuestra charla que el día de hoy se denomina Vulcanología y Gestión del Riesgo. Está dictado por la doctora Marta Lucía Calvache Velasco, que es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en vulcanología en las universidades estatales de los estados de Luisiana y Arizona en Estados Unidos. Ha trabajado en evaluación y asesoría de la actividad durante las erupciones volcánicas de Nevado del Ruiz, Galeras, Nevado del Huila y crisis sísmicas de los volcanes Machín, Chiles, Cerro Negro y Puracé. Desde la subdirección, ahora llamada Dirección de Geoamenazas, del Servicio Geológico Colombiano, antes era el Ingeominas,
Dirigió las actividades de seguimiento de la actividad sísmica y evaluación de amenaza sísmica en el país, como también la evaluación de amenaza por movimientos en masa a diferentes escalas. El trabajo interinstitucional con las autoridades y comunidad en el entorno del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fue uno de los principales énfasis en las responsabilidades de su trabajo. También vale la pena destacar que es un miembro honorario de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Marta Calvache, agradeciéndole y dándole una cordial bienvenida. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Geotecnia por invitarme a participar en estas sesiones y pues empecemos. Vamos a hablar de volcanes y vamos a hablar de volcanes en el contexto de gestión del riesgo. En esta diapositiva ustedes ven aquí, este es el volcán Chiles, este es el límite de esta puntica del cerro hacia el sur, o sea, hacia allá, es el Ecuador, y este que está en esta dirección es el volcán Cerro Bravo. En estos días, o sea, ayer en la mañana hubo un sismo más o menos de magnitud 5.7, ya han ocurrido más sismos y todos están ocurriendo aquí en la zona suroriental del volcán Chiles. Digamos que es un proceso que ocurre generalmente. Entonces, la charla yo voy a hablar un poquito de volcanes, un poquito de fenómenos volcánicos durante las erupciones, destacando que son multiamenazas, o sea, no es un solo fenómeno y por lo tanto no es una sola amenaza cuando ocurre una erupción. Después un poco de gestión del riesgo, haciendo énfasis que gestión del riesgo es algo social. Y las experiencias colombianas con dos volcanes, el Nevado del Ruiz y el volcán y el Nevado del Huila en Colombia. Entonces, pues sabemos, nosotros vivimos en una zona donde se unen varias placas y lo que pasa al frente de la costa pacífica colombiana, digamos, es que el fondo del Océano Pacífico se mete por debajo de la placa suramericana y por eso, pues tenemos sismos, por eso tenemos volcanes y el fenómeno volcánico, digamos, que está en nuestro ADN de Colombia como territorio. Digamos que en la estructura de Colombia todas estas cosas están pasando. El oriente colombiano es mucho más estable, es mucho más plano, o sea, la morfología demuestra un contexto geológico y lo que llamaríamos tectónico. En la medida que nosotros nos dirigimos hacia el norte y hacia el occidente, pues digamos que las cosas se complican más. Nosotros compartimos cosas de las características que son de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Argentina, pero en la medida que nos acercamos y que está el Caribe y que está Centroamérica, digamos, también las cosas se complican. Y en esta zona de aquí, en la parte central sur, y cada vez conocemos un poquito más hacia el norte, pues están los volcanes. Y los volcanes son una respuesta, así como los sismos, así como las montañas, la formación de las montañas, pues por eso están los volcanes aquí. Entonces, tenemos volcanes activos desde el punto de vista técnico. En Colombia, pues a partir del Servicio Geológico, se considera un volcán activo el que tiene la capacidad de volver a hacer erupción. Los volcanes a veces se quedan callados por muchos años, pueden ser cientos y miles de años, pero aún tienen la capacidad de hacer erupción. Entonces lo que más importa son esos volcanes que han tenido actividad, pues mínimo en un periodo que se llama el Holoceno, que son 11.000 años, pero puede ser, ¿no es cierto?, que digamos que los últimos miles de años son los volcanes que importan. ¿Cuáles son los volcanes en Colombia que se los puede catalogar así? Pues hay por lo menos 30 y más de 30 volcanes y complejos volcánicos en Colombia que son activos.
hay muchos volcanes activos y hay sitios donde se está conociendo la historia de esos volcanes para clasificarlos como activos. Aquí quiero comentar cosas como que hay diferentes tipos de volcanes. Me apareció, no sé si ustedes están viendo el cuadrito, que no lo quiero tener. Entonces, dependiendo de la composición, los volcanes a veces son menos explosivos que otros. Los menos explosivos son estos, como los volcanes en Hawái, en Islandia, en otros sitios, ¿no es cierto?, donde hacen erupciones con muchas lavas, y digamos que esta es una foto más o menos de ese tipo de volcanes. Más adelantico les muestro un volcán andesítico, pues porque es el típico de los Andes y los volcanes nuestros son típicamente andesíticos, y los dacíticos y los riolíticos son volcanes mucho más explosivos, a veces se quedan callados por más años, por miles de años, y son muchísimo más explosivos. Este es un video tomado desde las cámaras del Observatorio Vulcanológico en Pasto, del Servicio Geológico, de una erupción en enero del 2008. Esta es una típica erupción andesítica, y el Galeras es un volcán que hace muchas erupciones andesíticas. Entonces, pues uno ve, sale mucho material. Aquí lo que uno ve con esta iluminación, pues es lo que está más rojo, más caliente, pero pues la columna debe subir 8 kilómetros, 9 kilómetros, 10 kilómetros. Y ese sería un volcán, unas erupciones típicamente andesíticas. Entonces, durante las erupciones, dependiendo de los volcanes, podemos tener cosas muy peligrosas. De las cosas más peligrosas que hay es que el volcán colapse, o sea, que un flanco del volcán colapse. Un video con una animación es esta del Monte Santa Elena en 1980, donde toda esta ladera colapsa, pero después esto que estaba dentro, en la parte de arriba y en la parte de aquí del lado, pues sale con mucha violencia. Eso es un fenómeno que ocurre, que es muy letal, que ocurre en los volcanes. Hay otras cosas peligrosas, se llaman flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, oleadas piroclásticas o nubes ardientes. Ese tipo de fenómeno, por ejemplo, esto en un volcán en el Japón, son estas cosas como estas nubes que salen lateralmente en el volcán. Lo mismo ocurre, uno ve esto que se llama un domo de lava. Dentro hay mucha energía, hay mucho vapor, hay muchos gases y colapsan. Y esas nubes pueden viajar muy rápidamente. Son una mezcla de gases, de vapor y de partículas. Las partículas pueden ir desde cosas muy pequeñas como ceniza, o sea, tamaño arena fina, pero pueden haber bloques. Y por ejemplo, esta es una erupción del volcán Unzen en Japón, donde si ustedes ven, pues uno dice, si yo estoy en esta casa, ¿eso me llega o no me llega? Llega hasta ahí y todo este material se va elevando en el aire y digamos que ahí para. Pero ese es uno de los fenómenos también que son muy peligrosos durante erupciones volcánicas. Estas es, digamos, como muy conocida, es que se forma una columna dependiendo de la energía de la erupción, del volumen de la erupción, pues puede tener volcanes como Galeras, de la erupción que vimos puede ser 8 kilómetros, 9 kilómetros, pero hay volcanes que pueden llegar a 25 kilómetros, 30 kilómetros, y el material que se va en la columna, pues en la medida que es un poquito más grueso, cae más cerca del volcán, y en la medida que es más fino, se lo lleva muy lejos. Y llevárselo muy lejos es que le puede dar la vuelta al mundo varias veces. Otro tipo de fenómeno volcánico se llaman proyectiles balísticos. Si ustedes ven en el momento de erupciones, aquí alcanzan a ver cómo pueden salir bloques, y esos bloques pueden ser muy grandes, o sea, pueden ser no sé, del tamaño de una casa, de varios metros de diámetro,
los bloques más grandes caen más cerca, los bloques más pequeños caen más lejos, pero digamos que son cosas que también afectan la parte más cercana del volcán, pero pueden ser muy letales. Lo más conocido en los volcanes son los flujos de lava. Los flujos de lava ocurren sobre todo en los volcanes en general que son menos explosivos. Los flujos de lava pueden ser muy fluidos, hay otros mucho más viscosos que se mueven más lentamente. Estos son unos flujos, fíjense que ahí el flujo llega a estructuras, a casas, y pues evidentemente destruye esas casas, pero digamos que hay un tiempo para poder reaccionar si estamos hablando de que la gente evacúe o que la gente pueda sacar cosas de sus casas o que se puedan alejar de las zonas más comprometidas y más peligrosas. Entonces, si bien los flujos de lava son muy peligrosos y pues todo lo que cogen lo destruyen, podrían ser cosas que tienen un manejo muy diferente a lo que sería una corriente de densidad piroclástica. Otro que nos ha afectado mucho en Colombia son los flujos de lodo o los lahares, que pues es un flujo de lodo, es una avenida torrencial, pero que puede tener comportamientos por los volúmenes que maneja y por la energía que maneja, que se salen de todo conceptos a veces de lo que puede ser. Y yo a veces digo, ustedes los ingenieros, pues se habla de grandes volúmenes cuando se habla de cientos de miles de metros cúbicos. O, por ejemplo, si hablamos de los deslizamientos, sí, los fenómenos que han ocurrido en la vía del llano, por ejemplo. O que el flujo de lodo de Mocoa fue muy grande, pero no llega a 2 millones de metros cúbicos. Lo que se mueve y lo que se calcula en volcanes son de muchísimos cientos, a veces de miles de metros cúbicos en flujos de lodo, y la energía que tienen, que puedan tener estos lahares, pues es increíble. Y Colombia, y ese es el tema, ¿no es cierto?, de las respuestas que ha tenido Colombia frente a flujos de lodo, como los del Nevado del Ruiz y los del Nevado del Huila. Pero es uno de los fenómenos que en nuestro caso pues es muy importante para tener en cuenta. La onda de choque es algo, ¿no es cierto? Este es un volcán en Papúa Nueva Guinea. Ustedes van a ver en el momento de la erupción sale por aquí, pero se ve el efecto de la onda de choque primero aquí, pues en la atmósfera. Se ve acá, esto, ¿no es cierto?, es la onda de choque, es ese cambio de presión. Y cuando se mueva la cámara es porque la onda de choque le llegó al que tiene la cámara. Ahí. Entonces, también ven los bloques que estaban cayendo y cómo caen alrededor del volcán. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, en el registro histórico que hay de las erupciones del volcán Galeras, dice que abre puertas y ventanas en digamos, en la primera mitad del siglo XX o en el siglo XIX, que la onda de choque en el volcán Galeras, en Pasto, abrió puertas y ventanas. O sea, el cambio de presión fue tan grande para esas erupciones y que tumba a la gente, ¿no es cierto? Ese cambio de presión es capaz de tumbar a la gente, por lo menos eso dicen las narraciones históricas. Entonces, pues esos serían, aparte de los sismos que ocurren, aparte de los gases que pueden ocurrir, que pues el olor en ciertos volcanes con ciertas composiciones puede ser, ¿no es cierto?, muy de un manejo difícil de hacer, pero que pues influyen en todas las comunidades que están en la zona de influencia de un volcán. Entonces, gestión del riesgo, de acuerdo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, es el proceso social y es lo importante, ¿no es cierto? Nosotros debemos conocer cuáles son los fenómenos para planear, ejecutar, hacer el seguimiento, definir políticas, definir programas, definir acciones que permitan que
o que no evitemos generar nuevos riesgos, que no aumentemos los riesgos que ya existen, o que podamos manejar y que sepamos qué hacer con el riesgo que ya existe. Y todo eso, pues, son para tener una mayor seguridad, un bienestar, una calidad de vida. Pero es un proceso social. Indiscutiblemente empieza con el conocimiento. Entonces, ese conocimiento en el caso de los volcanes es qué tanto conocemos nosotros o debemos conocer el volcán, debemos saber qué características tiene ese volcán. ¿De qué volcán estamos hablando? Estamos hablando de un volcán que hace erupción con lavas, de una composición, digamos, del extremo que yo les decía, o estamos hablando de un volcán que hace erupción con volúmenes muy, muy grandes de kilómetros cúbicos de volumen de sus erupciones, lo cual seguramente es muchísimo más explosivo que el volcán de lavas. Entonces, todo eso debemos definir volúmenes, escenarios, características, comportamientos del volcán con el que estemos hablando. Y pues hay que caracterizar ese volcán. Después, definitivamente, una investigación histórica nos da la perspectiva desde el punto de vista del ser humano de cómo fueron esos comportamientos en el pasado. Volcanes como Puracén, cerca Popayán, o Galeras, cerca Pasto, pues tienen 500 años de relatos, pues porque la historia que se puede encontrar por los españoles involucra esos 500 años. Hay países como Japón que tiene 3.000, 4.000 años de relatos escritos sobre erupciones volcánicas. Nosotros cada vez más intentamos trabajar con arqueólogos donde esa información, digamos, de 5.000 años, de 6.000, 8.000 años, puede estar incluida referencias a comportamientos volcánicos, que es muy importante de tener. Y con toda esa información, con modelos de elevación digital, con modelamientos que se hacen, pues se trata de ver cuáles serían las zonas que se van a afectar si el volcán hiciera erupción en estos momentos con diferentes fenómenos como los hemos visto. De ahí salen los mapas de amenaza y también salen los escenarios eruptivos. O sea, en los escenarios eruptivos pues se contemplan, por ejemplo, diferentes volúmenes de ese determinado fenómeno. Otra cosa muy importante es saber no solamente qué es lo que el volcán ha hecho en el pasado, pero qué es lo que está haciendo ahorita. Muchas veces nosotros lo comparamos con cuando uno va donde el médico, uno sería la historia clínica de la persona y le preguntan por los papás y por si le dio sarampión o si tiene la presión alta y todo eso. Pero la otra cosa es hoy cómo está, el examen de sangre, el examen que haga el médico, otro tipo, un TAC o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Una resonancia que hoy le hagan, pues me va a mostrar cómo estoy yo hoy. Y eso es lo que se hace con el monitoreo de los volcanes. Imaginémonos que pues hay una montaña, que hay un sistema magmático profundo, o sea, el Pacífico, el Océano Pacífico se está metiendo por debajo de Sudamérica desde hace varios millones de años. No es que se encontraron ayer o cuando tembló, que ahí se chocaron. O sea, el Pacífico se está metiendo, hay una parte de ese que llega hasta zonas por debajo de las cordilleras, se funde y eso genera un magma y ese magma está intentando subir. Entonces, en un sistema magmático profundo llega un momento en que algo le pasa que intenta subir. Para poder subir tiene que romper, o sea, no hay huecos, no hay cavernas, sino que tiene que romper, se incrementan los esfuerzos y hay unas rupturas. Esos son sismos y son los que se llaman sismos de fractura. En todas las gráficas que por lo menos hacen los sismólogos del Servicio Geológico, los sismos de fractura están en color rojo. Pero en la medida que esos sismos van llegando a sitios más superficiales, o que esos cambios de presión van llegando a sitios más superficiales, se generan otros sismos que se llaman de fluidos.
en las gráficas que hace el Servicio Geológico generalmente están en color amarillo. Y llegan a sitios más superficiales, que pueden ser 8 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, y en esos sitios más superficiales hay acuíferos. Hay un sistema hidrotermal en las montañas, ¿no es cierto? Y esa interacción entre algo caliente que viene subiendo esos acuíferos me genera, digamos, por un lado, más sismos de fluidos, me generan gases, fumarolas, cambios en las fumarolas si ya las hay, cambios en fuentes termales, me genera columnas ya en los cráteres, pulsos de ceniza. Imagínense si esto es un volumen considerable que está intentando subir, si son millones de metros cúbicos, si son kilómetros cúbicos, como sería una erupción muy grande, pues esto me puede generar, por ejemplo, no solamente los sismos, sino cambios en la morfología, o sea, puede generar una deformación, puede generar cambios en el, por ejemplo, en medidas de gravedad, en el campo de gravedad, campos eléctricos, campos magnéticos. Si yo mido este volumen que está cambiando y que está subiendo, puede generar muchos cambios. Con instrumentos se trata de ver, de interpretar y de saber qué cambios están ocurriendo dentro de un volcán. Cada volcán es diferente. Yo no puedo aplicar, aunque hay pues normas y reglas, así como los médicos aprenden, ¿no es cierto?, cosas sobre la sangre, sobre los gases en el pulmón, por ejemplo, cómo se comporta en un individuo, pero todos los individuos somos diferentes. Los volcanes también son diferentes y es bueno ir conociendo el volcán en diferentes manifestaciones para saber, ¿no es cierto?, cuál es su comportamiento. Con todo esto, los volcanes y las estructuras llamadas fallas geológicas pues van de la mano. O sea, los volcanes buscan zonas de debilidad para poder formarse. O sea, que los sismos regionales, sismos tectónicos, están relacionados también con estas zonas y los volcanes eligen esas zonas de mayor debilidad para poder, se les facilita a ellos ese trabajo, ¿no es cierto? O sea, su trabajo se les facilita. Entonces, todas estas cosas son las que se hacen con el monitoreo volcánico y que nos sirven para ese conocimiento del volcán antes de que ocurran cosas para poder evaluarlas y poder dar una información. Entonces, vamos a hablar de la experiencia colombiana con dos volcanes. Esos dos volcanes son el volcán Nevado del Ruiz en 1985, el volcán Nevado del Huila en el 2007 y en el 2008. Yo soy pastusa, yo nací en Pasto, pues todo el mundo sabe, y pues los que están allá y los que no están, que el volcán Galeras es un volcán, pero digamos como que antes del 85 todos decíamos, sí, es un volcán. A mí en la primaria, que la hice en Pasto, me enseñaron eso, es un volcán, pero nunca como decir, bueno, ¿y si el volcán hace erupción, qué? Yo me acuerdo que ahí se decía, no, si el volcán hace erupción, las cosas se van para el otro lado y aquí no pasa nada. Pero bueno, ¿qué les pasaría en ese caso a los del otro lado, no es cierto? Entonces, la verdad es que antes del 85 no había como un concepto de gestión del riesgo, de que algo se puede hacer. Todavía a veces alguien dice, pues bueno, el cuento de los desastres naturales, de que llueve y porque llueve, entonces ya tenemos un problema, o de que el sismo, por ser el sismo, ya causa un problema, o que la erupción volcánica es el problema. Y el problema es cuál es el efecto y qué hacemos nosotros, como que desconocemos, ¿no es cierto?, para, ante unos fenómenos naturales que pues están ahí. Entonces, pues lo que pasó, seguramente muchos de ustedes saben o les tocó, dependiendo de la edad, les tocó vivirlo y se acuerdan si eran niños o si eran adultos. En la erupción de 1985 del volcán Nevado del Ruiz, hubo una erupción, bueno, tuvo varios pulsos, pero bajaron flujos de lodo
por principalmente dos ríos que se unen, y ahorita se los muestro, llegaron a Armero. Otro río, el río Gualí, llegó a Mariquita y a Honda, y otro río, el río Claro, que llega al río, el río Molinos le llega al río Claro, y el río Claro llega al río Chinchiná, por Chinchiná, y en total pues murieron más de 25.000 personas. Por ejemplo, los lahares se demoraron 2 horas en llegar a Armero. Entonces, si hubiera existido un poco de organización, un poco de entendimiento del fenómeno, pues había tiempo más que suficiente, no seguramente para salvar, porque no se salvaron las casas y muchas de las pertenencias, pero sí la gente. En el 2008, que fue la erupción en noviembre, fue la más grande en el Nevado del Huila, se produjo también la Ares con esa erupción. En 30 minutos pasó por Belalcázar, que es la población, la capital del municipio de Páez, y murieron 12 personas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, y lo que no se pudo hacer en el 85, que sí se hizo en el 2007 y en el 2008, para mostrar que la gestión del riesgo sí puede ser exitosa. Y esa es la idea. Entonces, en el Nevado del Ruiz, el Nevado del Ruiz no es un volcán que esté alejado de Colombia, está en el centro de Colombia, y existen muchas narraciones de 1595 y 1845 y describen qué pasó con esas erupciones y qué le pasó a la gente que antes vivía donde después fue fundado Armero. Y simplemente con las erupciones se generaron flujos de lodo, y esos flujos de lodo bajaron por los mismos sitios y destruyeron todo lo que había ahí, y muchísima gente murió. Había conocimiento desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista estratigráfico, se sabía cuántas erupciones había hecho el volcán en los últimos 13.000 años, se tenía esa estratigrafía, o sea, no era un volcán desconocido desde el punto de vista de conocimiento geológico, se conocía. No había monitoreo de ninguna clase, no había ningún contexto donde las personas, las alcaldías, los departamentos, digamos, como que incorporaran ese conocimiento. El volcán estuvo activo por más de un año, o sea, dando señales de actividad. En octubre de 1985, el Ingiominas en su momento, con toda la información que ya había, publicó este mapa de amenaza, en su momento fue llamado mapa de riesgo. En ese mapa, este es Armero y esta es, digamos, como que llamémosle la mancha, de donde se decía esa zona puede ser afectada por flujos de lodo. Pero las primeras reacciones eran, qué irresponsabilidad ese mapa de decir esas cosas puede generar una devaluación, ¿no es cierto?, del territorio. Y en este artículo se habla de 4 razones por las cuales el volcán no puede hacer erupción. O sea, no había una gran confusión, aparte de que no había, digamos, como una responsabilidad clara. No había información de muchas cosas, por ejemplo, del monitoreo, y digamos que eran como momentos que si caía ceniza, el 11 de septiembre de 1985 hubo una erupción y le cayó ceniza a Manizales. Ahí, digamos, como que el tema escaló a niveles nacionales y pues hubo mucha inquietud, pero pues no estábamos organizados en ese momento. Lo que pasó fue que el 13 de noviembre hubo, durante la erupción, que fue a las 9 y 9:30, tanto por el río Azufrado, que en este sitio se formó, está al lado del cráter, el río Lagunillas también se generaron flujos de lodo, por el río Gualí, por el río Molinos, que iba hacia Chinchiná. Estos 2 ríos, o sea, los que están más cercanos al cráter, se unen, y ese es el que llega a Armero. O sea que en Armero la diferencia de nivel entre el cráter aquí del Nevado es de 5.300 y Armero está como 400 metros sobre el nivel del mar. O sea, son 5 kilómetros de diferencia de elevación y la energía que tenían esos flujos.
Este es el sitio donde está el río Sufrado y el río Lagunillas. Aquí sigue el río Lagunillas hacia Armero. Y pues llegó Armero y causó todo lo que causó. Hubo personas, algunas personas oyeron desde antes que el volcán había hecho erupción. Para muchas no significó nada, para algunas otras dijeron me voy, pero la gran mayoría no salió, estaba lloviendo mucho. Muchas cuando ya intentaron salir pensaban que era una crecida del río. Por aquí arriba había un sitio que se llamaba el Sirpe, y pensaban en que eso se podía, era un represamiento del río, pues pequeño comparado con el volumen de Lajar, y pensaban y lo relacionaban con eso más bien con una inundación, más que con algo del volcán. En todo caso, pues fue una gran tragedia. El Nevado del Huila es el volcán más alto, tenía un glaciar muy grande de 11 kilómetros en área. Siempre se ha conocido que tiene fumarolas, tiene fuentes termales. Había una red de monitoreo en el volcán y en los alrededores del volcán, ya del Servicio Geológico y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. Está en una zona de resguardos indígenas del pueblo indígena Nasa, del Comité Indígena del Cauca del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa de Nasa Chacha. Entonces son una organización muy, muy fuerte. En el 2007, esto es número de sismos, una gráfica de número de sismos con tiempo. Aquí empezamos desde el 1 de enero del 2007. El número de sismos que había era muy pequeño y como en 2 días hubo más de 1000 sismos, y aquí hubo una erupción pequeña en febrero del 2007. Después el volcán disminuyó en el número de sismos, pero volvió a aumentar en abril y hubo una erupción en abril del 2007. Estas son fotos del volcán cuando se abrió una grieta, más o menos norte-sur, en el volcán en la erupción de febrero. Esta es la de abril y aquí mostramos, esta fue la grieta de febrero, y esta es otra grieta que se abrió con la erupción de abril del 2007. Ya el sistema y todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pues estábamos trabajando en la zona. Aquí como un ejemplo, ¿no es cierto? Está el ministro del Interior, está el gobernador del Cauca, está el alcalde de Páez, está uno de los líderes indígenas de las comunidades Nasa, y pues había senadores, habían personas que después, por ejemplo, fueron candidatas a la presidencia, son de la comunidad Nasa. Entonces había una gran interacción, no siempre era fácil. Algunos podrán decir muchas veces fue muy difícil, pero la comunidad tenía una percepción o tiene una percepción de qué es una avalancha, es como lo llama la gente, porque en 1994 hubo un sismo de magnitud 6,4, y generó muchísimos deslizamientos en la cuenca del río Páez, del río Címbola, del río Moras. Se generaron deslizamientos, llegaron al río, se produjo una avalancha y pues afectó toda la cuenca del río Páez. Se habla de que de 1.200 personas murieron, de que tal vez otras 200 desaparecieron. O sea que las comunidades saben que es una avalancha. Siempre se dice entender el riesgo, o sea, qué es lo que genera, cuál es el fenómeno, es lo primero que debemos hacer para disminuirlo. Uno de los periodistas de Radio Eucha, una de las emisoras de la región, y siempre decía, si yo no entiendo de qué me están hablando con el volcán, cómo yo lo voy a comunicar y cómo yo lo voy a explicar. Y siempre digamos que la interacción y el trabajo se hizo así. Entonces, existía un sistema de alerta temprana con todo el trabajo que hacía el Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Servicio Geológico. En ese momento era en Geominas, el de Popayán. Había planes de respuesta, había trabajos y habían ejercicios de evacuación. Se hizo un trabajo con las comunidades indígenas, con los diferentes resguardos indígenas. Esta es una de las reuniones
de comité local y regional en uno de los resguardos indígenas, el resguardo más alto que hay en la cuenca del río Páez. Esto es durante todo el 2008, el volcán, digamos, no estaba tranquilo, pero tampoco era, digamos, de mucha actividad, pero en noviembre volvió a aumentar el número de sismos. Estos naranjas se les llama eventos híbridos, empiezan como una fractura y después siguen como uno de fluidos, y era claro que el volcán estaba pues que iba a hacer erupción. La erupción la hizo en noviembre del 2008, se abrió un cráter, o sea, hasta ese momento no, el Nevado Huila no tenía un cráter, no era evidente dónde era el cráter o dónde era la boca. Las dos erupciones anteriores eran fracturas y se abrió un cráter en el extremo de una de las fracturas, entre lo que llaman el pico centro. Y estas son fotos del río Páez, o sea, este es el río Páez, aquí viene el río Símbola, que es el que drena el volcán en la parte oriental, este es el río Páez que drena el volcán en la parte occidental, esta es la población de Belalcázar, y si aquí vemos, esta foto fue tomada después de la erupción de febrero del 2007. Vemos como aquí hay algún rastro muy pequeño de la erupción, fue una crecida del río, fue pequeña, y digamos que eso fue todo. Esta fue el flujo de lodos que dejó la erupción de abril del 2007. Entonces ya aquí fue mucho más grande, se llevó todos los puentes, quedó un puente de Páez hacia arriba, quedó un solo puente, y otros puentes hacia abajo entre Páez y La Plata se vieron afectados. Quedaron incomunicados en la parte de Belalcázar. Y esta es la erupción de noviembre del 2008, donde, por ejemplo, se hicieron un gran esfuerzo en reponer el puente principal que comunicaba Belalcázar, y el puente no tenía más de un mes de haberlo terminado cuando ocurrió en noviembre del 2008 esta erupción, y pues se llevó todos los puentes. Ahí no quedó ni un solo puente entre la parte alta de la cuenca del Páez y mucho más abajo de La Plata. Como referencia, la cancha de fútbol quedó como 14 metros por debajo del depósito que aquí vemos, ¿no es cierto? Todos los puentes y lo que antes uno veía desde el parque principal, que para ir al río bajaba varias terrazas, después y actualmente pues es una playa muy grande, muy alta. No, en el servicio geológico se calculó el volumen de este depósito en más de 300 millones de metros cúbicos de material, los que bajaron en ese momento. Este, como ejemplo, es Belalcázar antes de 1994. Esto es antes del sismo de 1994. Aquí vemos, esta es la normal. La normal era, la institución, bueno, es porque existe, no en el mismo sitio, la institución de educación superior, de educación para los maestros más importante en toda esta región. Esto era el río antes de la avalancha originada por el sismo y por los deslizamientos, y esto es Páez y el río después de la avalancha. Con este fenómeno se dice, ¿no es cierto?, muchísimas personas murieron, muchísimas personas fueron desaparecidas, quedaron desaparecidas por este fenómeno, y pues en el 2008 murieron 12 personas. La magnitud del lahar que ocurrió en el 2008, si ustedes ven, va como en un tobogán, ¿no es cierto?, levantándose el peralte que hace el flujo. Son más de 60 metros. El cañón que hay y las paredes que hay a lo largo del río Páez son muy grandes. El río Páez es muy, muy grande. Fíjense aquí cómo se levanta en este sitio y acá cómo se levanta dando cada una de las curvas. Imagínense lo que son 60 metros de peralte, y este sitio, por ejemplo, esta casita,
pues sobre el río está muy alto y es una pared. Sin embargo, fíjense el fenómeno del que estamos hablando. Entonces, pues desde febrero hubo ese trabajo, ¿no es cierto?, en todo el sistema de gestión del riesgo con la comunidad indígena, con las diferentes autoridades, la percepción de la comunidad que tiene del fenómeno, la información y las alertas tempranas que salieron del Servicio Geológico y que todo estaba coordinado con las autoridades, con las diferentes comunidades, tanto en Páez como en Belalcázar y con las diferentes comunidades indígenas. Lo que ha seguido después en el Nevado del Huila, aquí está el volcán, han ocurrido, llamamos enjambres, o sea, eso es el número de sismos que ocurren en el tiempo, muchos en un corto tiempo, y en el 2019 algunos de estos sismos se sintieron aquí en Bogotá, ocurrían al nororiente del Nevado del Huila, y pues sí, el Nevado del Huila sigue su actividad, es un volcán activo. Entonces, y ya para concluir, la diferencia y el énfasis es, indiscutiblemente necesitamos, primero, tener unas responsabilidades claras. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que está desde el 2012 con una nueva norma, pero a raíz de lo que ocurrió en el 85 se empezó a trabajar en eso. Entonces, las responsabilidades a las diferentes instituciones, a las autoridades, se definen en esas normas. Es muy claro y es indispensable. O sea, el conocimiento que se necesita del fenómeno, pues es esencial. Pero después es quiénes toman las decisiones. Son las autoridades, son las comunidades, y es donde realmente ocurren las decisiones de gestión del riesgo. Y para eso, pues siempre se ha adoptado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia, habla como una estrategia de la apropiación social del conocimiento. O sea, la ciencia y el conocimiento debe servirle a las sociedades para tomar sus decisiones. Y en estos temas de gestión del riesgo y en temas como ciencias de la tierra, donde hay fenómenos que no ocurren tan frecuentemente, pues eso es esencial. Entonces, lo que en el Servicio Geológico se manejaba éramos conscientes de que había una diversidad de actores en las diferentes temáticas, de que podían ocurrir situaciones que acercaban o que evidenciaban esa necesidad de ese trabajo de apropiación social, de que habían espacios de encuentro, por ejemplo, visitas de campo, en el caso de los volcanes, mantenimiento de las estaciones, ya que un volcán se ve a una columna de ceniza. Son espacios donde la gente, donde las autoridades quieren conocer, quieren preguntar o tienen sus opiniones y tienen sus visiones de cuál es el fenómeno, y que nosotros o en el servicio, o desde el punto de vista de lo que se llamaría más formal de conocimiento, pues hay unos productos, hay un conocimiento, hay cosas que podamos compartir. Entonces la idea es construir conjuntamente algo que sea útil para que yo como comunidad, como individuo, tome decisiones. Se hicieron muchísimas, o se hacen muchas cosas, ¿no es cierto?, con los niños como campamentos de gestión del riesgo, se hablaba de mingas y trueques, de ideas, ¿no es cierto?, de cómo ve su entorno las diferentes personas, las diferentes organizaciones, visitas a campo en los volcanes conjuntamente con colegios, aquí vemos algunas fotos, ¿no es cierto?, guardia indígena, por ejemplo, de Puracé, o guardia indígena de otros de los resguardos, saliendo a campo. Se hacen observatorios abiertos, o sea que van a los observatorios, o los observatorios van a las diferentes regiones, a veces a centros, centros comerciales, por ejemplo en Ibagué, o a escuelas, o a diferentes sitios, a parques. Se puede ir para mostrar y para que la gente conozca de lo que
Por ejemplo, las instituciones del sistema están haciendo, por ejemplo, el Servicio Geológico, pero también qué piensa la gente, qué conoce la gente, qué experiencias tiene la gente. En Armero, Guayabal, está el Parque Mayra Sánchez. En este sitio, el Servicio Geológico, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tiene unas salas para mostrar, ¿no es cierto?, de una forma amena, de una forma agradable, lo que se hace y lo que entendemos de los volcanes. Tanto con la Unidad de Gestión del Riesgo, el Observatorio de Ciencia y Tecnología, el Servicio Geológico Colombiano trabajó en la Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo Volcánico. Hay unos productos que son muy variados, muy diversos, y los invito a que los consulten en Volcán, Riesgo y Territorio, donde hay desde información para las comunidades, información para instituciones educativas, y que muchas de ellas fueron coproducidas con las comunidades y las autoridades, principalmente en el Nevado del Ruiz, con comunidades del Nevado del Ruiz, tanto de Tolima como de Caldas, del volcán Puracé en Cauca, y de volcán Cumbay y volcán Chiles y Cerro Negro en Nariño. Entonces, esto es un esfuerzo de acercarse a las necesidades y a las visiones de las diferentes comunidades en Colombia para producir documentos y para producir información que sea útil para la toma de decisiones referente al riesgo volcánico. Y por último, algo que se ha venido haciendo, ya son 10 años que se hacen las bienales nacionales de niños, niñas y jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico. Y son reuniones de niños, o sea, generalmente los observatorios del Servicio Geológico trabajan con comunidades, con instituciones educativas. Y esas instituciones educativas se reúnen cada 2 años a hablar, a presentar, a mostrar las cosas que están haciendo referente al conocimiento de los volcanes, referente a actuaciones de los volcanes en sus agendas, ¿no es cierto?, y en sus pensum académicos. Se ha venido haciendo, ha sido a veces, porque generalmente se hacen en octubre, noviembre, a veces hemos tenido problemas por los paros o por la pandemia, pero se las ha hecho. La última que se hizo fue ya no se hizo todos juntos, en general más o menos son 200 niños de 5 o 6 departamentos, más o menos 20 instituciones educativas. También se reúnen los maestros, los profesores, y hay discusiones que son muy importantes y que se han mantenido en el tiempo y que creemos que es el futuro de la gestión del riesgo en nuestro territorio, y es tener niños y niñas y jóvenes y un ambiente escolar mucho mejor preparado, porque tiene el conocimiento, porque tiene el interés, porque investiga sobre este tipo de fenómenos, y pues eso va a hacer que Colombia esté muchísimo más preparado ante fenómenos naturales como son los volcanes. Con esto termino. Esta es una fotografía de una planta en el volcán Galeras, donde le cayó mucha ceniza, pero a los 2 días la planta está diseñada para que sus flores salgan y florezcan y salgan completamente limpias, y pues esto es resiliencia. Y si pueden soportarlo, ¿no es cierto?, pues de cierto momento para adelante, pues vuelven a empezar y es un fenómeno natural y todos siguen, ¿no es cierto?, su marcha normal en la naturaleza. Muchísimas gracias, y esto era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias, doctora Marta Calvache, en nombre de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esas experiencias tan valiosas y tan interesantes. Tenemos en el chat 2 preguntas. Finalmente, si cualquier participante puede plantear otra pregunta
o si desea, pues puede abrir su micrófono como deseen. La primera pregunta de la doctora María Gutiérrez dice: ¿qué se puede esperar de la sismicidad que se está presentando en estos días en la frontera con Ecuador? ¿Está estrechamente relacionada con volcanes de la zona? Sí, lo mencionaba al comienzo, ¿no es cierto? Yo por eso elegí la foto del el Chile y el Cerro Negro al comienzo. Ayer, hará unos 4 o 5 días, la sismicidad, digamos, ha sido un poco mayor. Ayer por la mañana hubo un sismo de magnitud 5, como 5,7. Los sismos están localizados al suroriente del volcán Chiles. Como les decía, las zonas donde hay fractura y hay estos sismos, que son fallas geológicas, y los volcanes están íntimamente relacionados. Hay unas teorías que dicen, ¿no es cierto?, que sismos distales pueden ocurrir antes, digamos, como preámbulos para que de la reactivación de un volcán, y que puede ser muy rápidamente. Entonces, sismos que ocurran, enjambres de sismos que ocurran cerca a volcanes, y cerca puede ser 20 kilómetros, 40 kilómetros de distancia, pues no se deben subestimar. Yo creo que en este momento tanto las instituciones del sistema de gestión del riesgo como por supuesto el Servicio Geológico, otras actividades que ha tenido el volcán Chiles y Cerro Negro, el trabajo con los pares del Ecuador, pues es esencial. Es como si uno tuviera un paciente y alguien le dice, usted solamente puede hacer el estudio, ¿no es cierto?, hacer el examen médico a la parte derecha del cuerpo, porque la parte izquierda es de otro médico. Entonces, pues los dos médicos tienen que hablarse mucho para hacer un diagnóstico que sea entero, pues, de la persona. Siempre ha habido una relación, ha existido una relación muy importante con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, y pues estoy segura que en este momento también lo están haciendo, ¿no es cierto?, para evaluar primero lo que está ocurriendo, o sea, la sismicidad, la deformación que esté ocurriendo con esta sismicidad que ocurre, y después cómo puede evolucionar, que puede ser netamente sísmico o si evoluciona hacia algo más volcánico. Es muy difícil decirlo en este momento qué es, pero pues definitivamente no se debe subestimar las implicaciones en el volcán que puedan tener estos sismos. Ok, muchas gracias, doctora Marta. Yo tengo una pregunta y es: ¿cuál de todos los volcanes colombianos es el más peligroso y qué población colombiana está en mayor riesgo por fenómenos volcánicos según su experiencia? Lo mismo, es muy difícil decirlo. El mayor riesgo implica como cuántas personas pueden estar afectadas por un fenómeno volcánico. Puede ser que la erupción no sea muy grande, pero puede afectar a muchas personas. Definitivamente hay volcanes con comunidades muy grandes alrededor del volcán, y pues tengo que mencionar a Galeras. En la plaza principal de Pasto está a 9 kilómetros en línea recta del cráter. Y digamos que en un radio de, yo creo que de 15 kilómetros alrededor del volcán, debe haber más de 500,000 de personas, como mínimo, ¿no es cierto?, viviendo al lado de Galeras. Galeras, desde el punto de vista volcánico, no hace erupciones tan grandes. Comparado con otros volcanes más explosivos, sí las hace muy frecuentemente. O sea, cada siglo puede tener varios periodos de actividad en un siglo. Entonces hay volcanes muy explosivos, por ejemplo Machín, por ejemplo Cerro Bravo, por ejemplo Azufral en Nariño,
Doña Juana, en Ánimas, en Nariño. Hay varios volcanes en el Cauca como Sucubún, Sotará, que son volcanes más explosivos que Galeras, pero de golpe las poblaciones más cercanas están más alejadas. Entonces, es difícil decirlo porque con erupciones relativamente pequeñas puede existir, o sea, las erupciones grandes de Galeras son menos probables que las erupciones pequeñas, pero con una erupción grande de Galeras puede afectar zonas muy pobladas. Ok, muchas gracias, doctora Marta. Tenemos otra pregunta del ingeniero Edison Ferney. Dice, ¿los supervolcanes, el tema de manejo de riesgo es posible? Bueno, se habla mucho de estos fenómenos que son muy grandes, que a veces las evidencias que vemos desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, depósitos gigantes, que uno dice, si eso llegara a pasar ahorita, ¿qué hacemos? Menciono, por ejemplo, hay depósitos que, y de nuevo, me refiero a Nariño, porque de golpe yo pues he trabajado mucho en Nariño. Hay una capa de pomes de caída en Nariño que tiene en algunos sitios puede tener 10 metros, en otros sitios puede tener 7, 4 metros. Y más o menos esa erupción ocurrió hace como 160.000 años o 180.000 años. Imagínense si ahora, y no es solamente a una región, ¿no es cierto? Si ahora un volcán hiciera una erupción que es capaz de depositar, pues lo que ahora es de 10 metros, pues cuando se deposita sin la compactación puede ser de 15 o de 20 metros. Entonces, hay erupciones volcánicas que cambian la morfología de una región y la morfología no vuelve a ser la misma. O sea, las cuencas de los ríos cambian totalmente. Entonces, los seres humanos que estamos por ahí somos capaces de adaptarnos a eso. Y ahí es donde vemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en estos trabajos de arqueología, cómo a veces ciertos fenómenos influyen directamente y se habla a veces de culturas, ¿no es cierto? Cómo si ciertas culturas aparecen o desaparecen por ciertos fenómenos que los afectaron y que ya no volvieron a ser los mismos. Así como la morfología de la naturaleza puede cambiar drásticamente, pues cuál es la posibilidad de adaptarse de los seres humanos ante ese tipo de fenómenos, que es difícil, es difícil. Muchas gracias, doctora. En Antioquia vienen son mapas que nos mostró que está el volcán Cerro Bravo por el suroeste. ¿Ese qué tan activo es? ¿Podrá volver a hacer una erupción dentro de poco? Se lo digo porque yo vivo en Medellín, ¿no? Entonces, Bueno, claro, Cerro Bravo es un volcán que es el que queda al norte del Nevado del Ruiz. Queda, si uno pasa por Letras, si uno va de Mariquita hacia Manizales y cuando llega a Letras ya pasó por el lado de Cerro Bravo. En ese sitio donde hay una virgen, ahí está cruzando puro en Cerro Bravo. Cerro Bravo es un volcán explosivo, mucho más explosivo de lo que es el Galeras o de lo que es Puracé o de lo que es aún que el Nevado del Ruiz. Ha estado callado, los volcanes más explosivos se quedan callados más tiempo, pueden ser cientos de años. Entonces, ¿cuándo va a ser la próxima erupción del Cerro Bravo? Pues no lo sabemos. El Cerro Bravo es monitoreado, es un volcán activo, y seguramente pues ocurrirán muchos problemas si el Cerro Bravo se despierta o no se despierta, si entra en una crisis volcánica y hace erupciones. Pero pues Cerro Bravo es un volcán activo. Ahora, cuando yo estudié geología,
se decía que el Cerro Bravo era el volcán del extremo norte de los Andes. Ahora ya se sabe que hay otros volcanes que están más hacia el norte, están los que se han identificado, están en el nororiente de Caldas, y digamos están mucho más arriba, si quiere, de Medellín, que son el Escondido, están, ¿no es cierto?, en la parte nororiental de Caldas. Ok, muy bien. Gracias, doctora Marta. Bueno, ¿no? Y en el chat pues hay una gran cantidad de excelentes comentarios, de agradecimientos de todos los asistentes, de Jorge Prieto, de Carlos Solórzano, de Mario Camilo Torres, de María Gutiérrez, etcétera. Entonces, si no tenemos más preguntas o si alguien desea abrir el micrófono para hacer alguna intervención, pues daríamos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Si alguien desea abrir el micrófono para hacer alguna intervención. Si no, le damos la palabra a nuestro coordinador de la comisión, el ingeniero Carlos Cantillo, para el cierre. Doctora Marta, muchísimas gracias. Excelente presentación. Muy amable. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Marta, muchas gracias. Queda pues para invitarlos a nuestra próxima charla del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, que va a estar a cargo de la ingeniera Gloria Lucía Ruiz, del Servicio Geológico Colombiano, que nos va a hablar sobre el riesgo como consecuencia del desconocimiento del territorio. Esta charla se llevará a cabo el martes 23 de agosto, a las 5 de la tarde también, como es nuestra costumbre, y no olviden consultar la página de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, de los eventos que vamos a hacer en Cartagena, y si pueden participar con sus resúmenes, bienvenidos. Hay plazo hasta el 15 de agosto, todavía hay plazo para enviar los resúmenes. Y lo mismo, los que se quieran inscribir, pues hay una fecha con descuento, que es el 19 de septiembre. Entonces, les agradezco su participación y de nuevo a la doctora Marta, mil gracias y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.